Buenos días, mi nombre es Eduardo Ortiz y a continuación les estaré hablando un poco acerca de las políticas públicas y algunos factores que influyen en ellas. Las políticas públicas, me gustaría iniciar citando a Aristóteles, el cual define la política como el arte del gobernar. Partiendo de allí, podemos entender o vislumbrar un pequeño concepto, definición o una idea clara de qué son las políticas públicas. Entendiendo de qué es el arte del gobernar, entonces las políticas públicas es una forma o método el cual el gobierno puede mantener y ayuda a estar estable dentro de la sociedad o estado que esté gobernando. Las políticas públicas se pueden ver como reglamentos, acciones o procesos realizados dentro de una sociedad con el fin de mantener y buscar el bienestar del mismo. En pocas palabras, las características que pueden tener las políticas públicas son las siguientes: el bienestar para la comunidad, que son acciones o servicios prestados en un tiempo determinado para el disfrute de la población. Otra característica es que se enfocan en un tiempo determinado a la realización de metas y objetivos. Dentro de las políticas públicas podemos observar que existen diversos tipos de políticas y estas serían aplicables a diferentes entornos o sociedades. Quiero resaltar y dejar en claro que hay una pequeña diferencia entre políticas públicas y la gestión de gobierno. La política pública es todo aquel proceso mediante el cual se resuelve o se agiliza y tenemos resultados en pro a un objetivo, a una problemática, a algo que esté afectando a la sociedad directamente. Y esto es aplicable en todo el entorno de la nación, en diferentes rincones. A diferencia de una gestión de gobierno, la gestión de gobierno es aplicable a un entorno específico o a una problemática específica. Un ejemplo de esto sería Misión Vivienda Venezuela. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue una política pública de bienestar social, el cual quería invadir a todos los rincones de Venezuela y darle un hogar a personas de bajos recursos. Entonces, esta política pública fue efectiva porque alcanzó una gran cantidad de hogares y brindó ese confort y ese bienestar para la sociedad. Cuando no es política pública, sino una gestión de gobierno, digamos que por obras de la naturaleza llovió y se cayó una mata, un árbol de mango y dañó una casa. Entonces, la gestión de gobierno se moviliza al entorno de esa comunidad y por los canales regulares gestiona para solucionar dicho problema y así poder establecer una conexión directa con el afectado y solucionar su problema. Esa es la diferencia que hay entre una gestión de gobierno y una política, que la política se aplica en todo el entorno en cualquier momento y la gestión de gobierno es para solucionar problemáticas específicas. Dentro de las políticas vemos que existen una especie de clasificación. La primera tenemos las regulatorias o reglamentarias. Este tipo de política influye mucho en el bienestar y la seguridad de la sociedad, ya que si no existiera estas regulaciones, andáramos en la calle con peligro o incertidumbre de saber qué puede pasar con nosotros. Un ejemplo de esto están las garantías constitucionales. Digamos que el gobierno suspenda las garantías constitucionales por X o Y problema. La incertidumbre del ser humano, del venezolano, de salir a la calle van a ser muchas porque van a tener miedo de salir porque alguien los puede matar, alguien les puede hacer un delito y no va a pagar porque simplemente las garantías constitucionales las cuales prohíben esos actos están suspendidas. Entonces, en eso consiste este tipo de políticas, las regulatorias o reglamentarias. Como segundo tenemos las distributivas. Dentro de las distributivas vemos que estas son, por decirlo así, un poco complejas, ya que ellas se encargan de autorizar permisos especiales o excepciones a
cosas específicas. ¿Qué tipo de cosas? Un ejemplo de esto sería las constructoras. Digamos que una constructora va a construir un edificio por órdenes del gobierno o por un bienestar social, pero el área en donde va a ser construida, esta área está llena de bosque, de fauna y de flora. Hay reglamentos y leyes y estatutos que estipulan de que no puedes cortar árboles sin permiso. Entonces, de esto se encarga este tipo de política, de conceder este permiso especial a esa constructora para que construya dicho edificio o dicho parque o lo que sea que vaya a construir, siempre y cuando sea para el bienestar social o tengan un plan de desarrollo dentro de dichas políticas públicas. Como tercero tenemos la redistributiva. Estas políticas difieren un poco acerca de las distributivas, ya que ellas no exponen a casos específicos, así como la distributiva, sino que ellas son un caso más amplio y se encarga de que la sociedad, el poder pues que pueda tener dicha sociedad, y los casos no son específicos, sino que son casos amplios en el cual se pueda decidir. Como cuarto tenemos la constitución o constituyente. Dentro de este tipo de política pública vemos que existe la posibilidad de la reforma de la constitución, entendiendo pues de que todo venezolano se rige por la autoridad máxima, la cual es la Constitución de Venezuela, y esta le permite manejarse libremente al venezolano, ya que debería guiarse por lo que está establecido allí. Más sin embargo, esta política permite el cambio o creación de ministerios. Esta política no influye directamente a la sociedad o a las personas que diariamente salen a laborar, ¿no? Pero sí es de mucho, hay que resaltar que ella influye mucho en las autoridades públicas. Por último, puedo decir que hay un pequeño margen o una pequeña relación entre el Estado y las políticas públicas y la creación de dichas políticas públicas. Un ejemplo de esto, o algunos pasos, mejor dicho, para la creación de estas políticas serían los siguientes: el problema, el diagnóstico, la estrategia, los recursos, la solución y la ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? El problema es lo que esté manifestando dicha población o dicha sociedad. El diagnóstico es una vez que se presenta el problema, procedemos al diagnóstico, a ver qué está pasando, cómo se va a atacar ese problema y qué es lo que más influye. Seguidamente, una vez que se plasme ese diagnóstico, surge la estrategia. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Luego vemos con qué cantidad de recursos contamos para afrontar ese problema y seguidamente viene la solución, la cual es, en pocas palabras, la creación de dicha política pública. ¿Cómo vamos a atacar ese problema? Mediante la política que vamos a crear o que estamos proponiendo, o si ya hay existente una política pública la cual permita ejercer el poder y ejecutar la estrategia para que el problema se vaya no se vaya el problema, para que podamos resolver y dar respuesta clara a dicho problema. Y por último tenemos la ejecución. Una vez ya implementado la estrategia, los recursos y podamos dejar claro qué política vamos a usar o cuál es la política que queremos implementar, procedemos a la ejecución de dicho problema, de dicha política pública, para así solucionar la problemática existente.